Y vamos a pasar ahora entonces, vamos a iniciar con el capítulo 9. Como les decía, este capítulo 9, al menos lo que vamos a evaluar del mismo, es algo, es una sección corta. El capítulo 9 se llama deflexión en vigas. Resulta que hasta el momento hemos calculado, ya hemos aprendido a calcular los efectos de las fuerzas aplicadas en diferentes direcciones sobre un elemento, sobre una viga o cualquier otro elemento. Hemos calculado momentos flectores y hemos calculado los esfuerzos que se generan por ellas, pero todavía no sabemos cómo calcular la deformación debida a la flexión. En el ejercicio anterior, por ejemplo, vimos que esa viga se puede flexionar hacia abajo o hacia un lado como efecto de los momentos alrededor del eje Z y alrededor del eje Y. Pero ¿cuánto sería esa deformación? Eso es importante saberlo. ¿Por qué será importante cuando estamos diseñando un elemento de máquina? Bueno, porque la deformación que se vaya a obtener, pues no siempre es deseable y podría ser un efecto que si es muy grande, es perjudicial para el funcionamiento de la máquina. Ahora, hay algunos otros elementos de máquina que sí trabajan bajo flexión, pero que pues también es importante conocer cuáles son los valores de flexión para diferentes tipos de fuerza. ¿Se les ocurre algún elemento de máquina que trabaja en flexión? Ustedes han visto cómo es la suspensión en los camiones de carga, en camiones pesados, como en, vamos a ver, camiones ganaderos o en trailers, vagonetas. ¿Han visto en qué consiste la suspensión en esos vehículos? ¿Qué elementos tienen ahí? Perdón, alguien dijo algo y le interrumpí. No, que yo en mi caso no, profe. No. Ok, no habrá visto, tal vez lo ha visto y no le ha puesto atención. Unas piezas así. Resulta que este es el eje, este es un eje. El eje está montado a esta pieza está sujeta del chasis del vehículo. Este tiene como una piecita por acá y es esta la que se sujeta al chasis. Y entonces el chasis del vehículo podría tener esta forma. Y acá, esperemos que no salga muy desinflada, está la llanta. Ok, no quedó tan mal. Ok. Eso es una llanta del vehículo. El eje central que sostiene esa llanta está montada sobre este elemento. Este es el chasis del vehículo y sobre eso va toda la carga. ¿Han visto algo así? Esto es un resorte. Resulta que esto es un resorte. Se llama resorte de ballestas. En otro tipo de vehículos, pues lo que hay es un resorte helicoidal. Esto se llama resorte de ballestas. Y entonces, pues resulta que conforme, veamos, este apoyo de acá es un pivote, ¿verdad? Esto es un punto fijo, pero aquí hay, es que no quedó muy bien, pero es una piecita así, en la cual pivota este extremo. Y este otro extremo pivota o gira alrededor de un punto fijo, que es este. Entonces, conforme el vehículo se carga,
en tanto mayor sea la carga, todo el peso recae sobre este eje que se apoya en la llanta. Entonces el resorte, que ahorita está muy curvo, se empieza a hacer más plano. ¿Ok? Se empieza a hacer más plano. Entonces él trabaja flexionándose, trabaja en esta forma, esas ballestas o platinas también se le pueden llamar, ¿verdad? A la hora de que se hace el diseño, pues aquí son varias que están interconectadas en serie una con otra. No, bueno, tendría que hacer una explicación más profunda ahí, pero estos no están en serie, están en paralelo, son como resortes en paralelo. Lo cierto es que entonces, bueno, se ponen varias para aumentar la rigidez, pero cuando yo hago el diseño de ese resorte de ballestas, pues tengo que saber calcular cuánto va a ser la máxima deformación que va a sufrir, porque llegará un punto en que se va a poner plano y si yo no le doy la rigidez suficiente, podría ser más bien que se doble al revés o se me quiebre, ¿verdad? Y eso puede obviamente ocasionar problemas muy importantes. Eso es tan solo una aplicación para que ustedes piensen en que hay elementos que sí necesariamente se diseñan para que se estén flexionando durante su funcionamiento. Pero habrá otros elementos que pues van a estar sometidos a esfuerzos de flexión y sin embargo yo no quisiera que se me deformen. Por ejemplo, una llave de tuercas. Una llave de tuercas, vamos a ver si la logro dibujar aquí al menos. Ok, ahí está la llave. ¿Verdad? Cuando yo voy a socar un tornillo o una tuerca, estoy aplicando una fuerza importante acá. ¿Qué efecto produce esta fuerza sobre esto? Esto es una viga, ¿cierto? Y cuando esto está bien apretado, esto es como ver que esa viga está empotrada aquí en el extremo. ¿Y qué tipo de fuerza es esta, considerando la dirección que tiene con respecto a la viga? Es una fuerza cortante. ¿Y la fuerza cortante qué efecto produce? Produce un momento flector, en este caso un momento alrededor del eje Z. ¿Y ese momento flector qué tipo de esfuerzos produce? Lo acabamos de ver, ¿verdad? Esfuerzos. El momento flector produce esfuerzos. A ver. ¿Qué tipo de esfuerzos produce el momento flector? Normales. Esfuerzos normales por flexión. Un esfuerzo normal por flexión que vimos M por C entre I que acabamos de ver en todo esto. Pues bien, yo no quisiera que socando un tornillo o una tuerca o aflojándola, la llave se me vaya a doblar. Yo necesito que esto tenga la rigidez suficiente como para que no se me doble. Ahora, podría ser que se doble un poquitito ahí. Que se doble un poquito ahí, que probablemente sea imperceptible. Pero yo no quisiera que se me doble un montón, porque entonces en esa deformación, esa herramienta está absorbiendo parte de la energía que yo estoy aplicando y entonces no se concentra toda en la función de la herramienta. Y mucho menos quisiera que cuando termino de aplicar esa fuerza, la llave me quede permanentemente deformada. Entonces, por eso es importante saber calcular cuántos son las deformaciones que se van a producir por la flexión. Y entonces es eso lo que vamos a aprender en este capítulo. Resulta que para ello hay una ecuación fundamental que vamos a utilizar,
que dice que, vamos a ver, le vamos a llamar, si esto, voy a aprovechar este ejemplo, entonces le voy a llamar a esto, Y, se va a llamar la deflexión, ¿ok? Y es la deflexión. Por la dirección que tiene en este caso, pues es la deflexión vertical. Y es producida por un momento flector. Entonces, hay una ecuación general para esto que me dice que la segunda derivada de la deflexión con respecto al eje X va a ser igual a m de X, donde m es el momento que se esté aplicando, que podría ser constante o puede ser variable, entre el producto del módulo de elasticidad por el momento de inercia. ¿Ok? Una ecuación bastante simple que vean que si yo quiero despejar de esta ecuación Y, ¿qué tendría que hacer? Ya olvídense de la teoría de mecánica del sólido. Esto es un problema de cálculo matemático, ¿verdad? ¿Cómo puedo despejar Y en esta ecuación? ¿Qué tengo que hacer? Esto dice que es la segunda derivada de Y con respecto a X es igual al momento entre E por I. Entonces, ¿cómo despejo Y? Lo que tengo que hacer es integrar, pero tengo que integrar dos veces porque la primera integral me va a dar el dy de X y la segunda integral me da el Y de X. Entonces, si me da una ecuación Y de X, ¿qué es lo que me va a decir? Bueno, que si yo estoy midiendo X de aquí para allá, me va a decir para cualquier posición de X a partir del origen cuánto es la deformación. Obviamente en este caso, digamos en el extremo de la herramienta, cuando X valga L, se va a tener la deformación máxima. Ok, pero entonces es eso lo que vamos a aprender a hacer. Para ello, vamos a hacerlo entonces, a trabajar de una vez con un ejercicio. Bueno, voy a ocultar ahorita esto, no sé, no lo ocupamos. Y entonces vamos a analizar una viga empotrada cuya longitud es L, que está siendo sometida a una carga P. Vamos a llamarle A y B a los extremos. Y me piden determinar entonces la ecuación de Y de X. Como les digo, esa ecuación Y de X va a ser la que me diga cuánto es la deflexión vertical o la deformación vertical que sufre esa pieza para cualquier posición X. Entonces la ecuación que hemos indicado ahora dice la segunda derivada de Y con respecto a X es igual a M de X entre E por I. Pero para ello entonces yo necesito una ecuación de MX, M de X. O sea, ¿cuál es la ecuación que me define cuál es el momento flector que produce esta fuerza P en cualquier punto? Para ello entonces hago un análisis, un diagrama de cuerpo libre, que para estos efectos es bastante sencillo. Tengo la fuerza P aplicada y ¿qué pongo en el extremo? ¿Qué reacciones pongo aquí en el extremo? En el empotramiento. ¿Cuáles son las reacciones en un empotramiento? A X y a Y. ¿Y solamente eso? Y un momento. Y un momento. Muy bien. Entonces voy a poner un momento
M. Le voy a llamar MA, que es el momento en el extremo A. Una reacción en Y, ¿están de acuerdo en que sea para arriba? Sí, profe. Tiene que contrarrestar esta fuerza aplicada. Y en teoría una reacción en X, sin embargo no hay ninguna fuerza externa aplicada en X, de manera que si hago sumatorias de fuerzas en X, me diría que la reacción en X es 0, ¿verdad? Entonces se me conserva esto solamente. Bueno, hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y tengo que AY es igual a P, ¿de acuerdo? Y hago sumatoria de momentos en A igual a 0, y entonces tengo MA, como es antihorario, sería positivo, y luego la fuerza P produce un momento en el sentido horario, sería negativo, cuya magnitud, ¿cuál sería? ¿Cuál es el momento que produce P alrededor de A? ¿Me parece, profe? P por L. Bien, igual a 0. Y entonces tengo que MA es igual a P por L. Bueno, ya eso es todo. Y entonces ahora puedo hacer mi diagrama de fuerzas cortantes. Mira, me dice espesor a la viga innecesariamente. Estos son los VY. De manera que entonces empiezo con un valor de AY, que vale P. Se mantiene constante y llega al otro extremo y bajo P, ¿verdad? Y ahora con esto hago mi diagrama de momento flector. Aquí me encuentro un momento aplicado, MA, cuya magnitud es P por L. Ese momento, de acuerdo a la convención de signos, es positivo, pero que recuerden que en el diagrama de momentos, esto sería M, ¿verdad? Se le cambia el signo, ¿verdad? Entonces, en vez de hacerlo positivo, va a ser negativo, menos P por L. Menos P por L. Y ahora, de aquí hasta el punto B, sumo el área 1. Esa área que tiene magnitud P por L. Entonces, estoy en menos P por L más el área 1, me llego a 0. De manera que esto es la gráfica de momentos, y de aquí, pues yo necesito sacar entonces M de X va a ser la ecuación de esta recta. ¿Ok? Esa recta es una recta del tipo Y igual a MX más B, ¿verdad? Pero como las variables no son Y, no es Y, la X sí, entonces la ecuación va a ser M es igual a MX más B, donde M es la pendiente y ¿qué era B? ¿Qué es B? La ecuación de la recta. La intersección con el eje Y. Entonces, la pendiente, ¿cómo determino la pendiente? Es un delta Y entre un delta X, ¿verdad? O un delta M entre un delta X. Voy a poner delta Y para que se les haga más amigable. Entonces digo, el Y final, 0 menos inicial, menos P por L, ¿verdad? 0 menos P por L. Y el X final es L y el inicial es 0. Entonces, menos por nos da más, P por L entre L, la pendiente es P. ¿Ok? ¿Y cuánto es B? Es este valor, donde interseca al eje Y. Es menos P por L. Entonces, la ecuación de momento va a ser M, que sería P por X menos P por L. Esa es mi ecuación de momentos. M de X es P por X menos P por L. Y lo podemos probar a ver si efectivamente está bien. Para X igual a 0,
este término se cancela y me da menos P por L. Y para X igual L, tiene que dar 0. Veamos, P por L menos P por L, 0. ¿Está bien? Ya tengo la ecuación M de X, que es la que necesito aquí. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces voy a igualar esto a aquello. Digo, la segunda derivada de Y con respecto a X es igual a... voy a sacar a factor común aquí P por X menos L. Y entonces pongo P entre E por I por X menos L. ¿Verdad? Todo esto es constante. Y ahora entonces voy a integrar a ambos lados. Como esto es constante, queda fuera de la integral. La integral de la segunda derivada me queda de Y de X. Bueno. Y la integral de esto con respecto a X. ¿Qué me queda? A ver, son dos términos. La integral de X por dx, ¿qué me da? A ver. Por medio de x al cuadrado. Esto es x a la 2 sobre 2. Ajá. Ahora, la integral de este término. Menos LX. Menos L por X. ¿Ok? Más una constante de integración. Que va a llamar C1. ¿Ok? Eso es la primer derivada. ¿Ok? La primer derivada de Y con respecto a X es esto. Muy bien. Resulta que esta pieza deformada se vería así. ¿Verdad? Voy a hacerlo. Eso es la pieza deformada. Ustedes saben qué es qué nos genera la primer derivada de la ecuación de una recta. Véanlo aquí. Esto es la ecuación de una recta, ¿verdad? ¿Qué pasa si derivo esto con respecto a X? ¿Qué me da? ¿Cuánto es la derivada de esta expresión con respecto a X? A ver. Nada más háganlo acá. ¿Cuánto es la derivada de mx más b con respecto a x? Por favor, no me asusten. La hora cuadrática. No. La derivada. No estamos integrando. ¿Ah? La derivada de m por x más b, ¿cuánto da? Constante, pero Ajá. ¿Cuál sería ese valor constante? Ya no me dio miedo, ya me dio terror esto. Vamos a ver. ¿Cuánto es la derivada de esto con respecto a x? Donde m es una constante. M. M. ¿Cuánto es la derivada de esto con respecto a x? Donde b es una constante. 0. 0. La derivada de una constante es 0. Entonces, ¿cuánto da la derivada de mx más b con respecto a x? M, profe. M. ¿Y qué es m? Para la recta, ¿qué representa m?
La pendiente. La pendiente. La conclusión es que la derivada, la primer derivada de la ecuación de una recta nos da su pendiente. ¿Está bien? Ok. Si yo tengo, y es de una recta o de cualquier curva, la primer derivada de cualquier curva me da su pendiente. Pero hablemos de una recta nada más. Primero, si este es el ángulo de inclinación de esta recta, resulta que la derivada, esto es y de x, ¿ok? La derivada de y de x con respecto a x me da la pendiente, pero también la pendiente es igual a la tangente del ángulo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? La pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo. Y resulta que para ángulos muy pequeños, la tangente del ángulo es igual al ángulo. Eso sí, expresado en radianes. Por ejemplo, veamos cuánto es la tangente de 5 grados. ¿Cuánto da la tangente de 5 grados? La tangente de 5 grados da 0.087. Y 5 grados en radianes. ¿Cómo convierto grados a radianes? Multiplico por pi y dividido entre 180. Son 0.087 radianes. ¿Ok? Aquí estoy demostrando que la tangente del ángulo es igual al ángulo para valores pequeños. Si ustedes hicieran una tablita, por ejemplo en Excel, y empiezan a calcular eso, van viendo conforme va aumentando el ángulo, pues que se empiezan a dar desviaciones aquí hasta cierto punto en que ya no se cumple esa condición. Por eso se dice ángulos pequeños. Y eso se mantiene más o menos como hasta 10 grados. Bueno, entonces, regreso acá y les decía, si la primer derivada de la ecuación me da la pendiente, entonces, si yo conociera la pendiente de lo que estamos buscando esta es la curva. Esto es la curva de deformación. ¿Verdad? Esta es la curva de deformación, que en este caso pues no es una recta, es una curva, porque esto efectivamente se deforma en forma de arco, ¿verdad? Bueno, pero para esta curva de deformación yo conozco la pendiente en algún punto. Conocemos la pendiente de esta curva en algún punto. Lo mismo que es lo mismo que el ángulo, ¿verdad? La pendiente es igual a la tangente del ángulo o es igual al ángulo de deformación, si son deformaciones pequeñas. Entonces, conozco, vamos a ver, aquí por ejemplo en este extremo, aquí yo podría decir que esto es cita para el punto B, no lo conozco, ¿verdad? La deformación aquí no la conozco. Pero aquí, por ejemplo, en este extremo, ¿cuánto es el ángulo? ¿Cuánto sería la pendiente aquí en este extremo? Donde está empotrado. Cero. Cero, exactamente. Es cero. En el extremo A, la pendiente
es 0. ¿Ok? Entonces, eso implica que dy de x es igual a 0. Entonces, en A, ¿cómo lo que puedo hacer es evaluar esto? Entonces, el punto A, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? 0 en X, ¿verdad? Y la deformación 0 en Y, ¿verdad? O sea, X igual a 0 y dy de X igual a 0. Entonces, si sustituyo acá, entonces tengo que P entre E por I por 0 menos 0 más C1 es igual a 0. ¿Y a qué conclusión llego acá entonces? Ven que todas estas constantes las paso a dividir al otro lado, se me cancelan. Y entonces, ¿qué concluyo de aquí? Que C1, la constante de integración, es 0. Para este caso. ¿Está bien? ¿Está claro? Lo que hice fue sustituir entonces un valor de dy de x, o sea, la pendiente, con el correspondiente valor de x. Yo conozco que la pendiente en el punto A, donde x vale 0, es también 0. Entonces, he sustituido 0 aquí y 0 en las x. De manera que aquí despejo que C1 es 0. Entonces, ya tengo que la ecuación de dy de x es igual a lo que teníamos, P entre E por I, P entre E por I, por x a la 2 entre 2 menos L por X, solamente porque ya C1 se me canceló. X a la 2 entre 2 menos L por X. Y hasta ahí. ¿Ok? Bueno, entonces lo que voy a hacer es ahora integrar nuevamente. Integro acá, integro aquí. Y la integral de dy de x me va a dar y de x. Aquí me queda P entre E por I. Ok, ahora sí, la integral de x a la 2 entre 2, ¿cuánto me da? X a la 3 entre 6. X a la 3 entre 3 por 2 queda x a la 3 entre 6. La integral de L por X. LX a la 2 medios. Lx a la 2 entre 2, muy bien. Más una constante de integración, que le voy a llamar C2. Ok, ya esta es la ecuación que define la deflexión para cualquier punto. Ok, pero el problema es que necesito averiguar cuánto vale C2. Entonces ahora yo me pregunto, bueno, conozco cuál es, vean que esto era la pendiente y la deformación y de x es esto. Conozco cuánto vale y para alguna posición. ¿Cuánto es la deformación en alguna posición? La deformación vertical de la viga. Sería 0 para A. En 0, ¿verdad? En el punto 0, para el punto A, y de A es igual a 0. O sea que implica que X es igual a 0 y Y es igual a 0. Entonces, si sustituyo esos valores acá, tengo que 0 es igual a P entre E por I por 0 menos 0 más C2. De manera que aquí llego a la misma conclusión anterior, que no siempre va a ser así, que C2 es 0. Por lo tanto, la ecuación y de x para cualquier posición x es P entre E por I por x a la 2 entre 2 menos, perdón, es esto, x a la 3
sobre 6 menos L por X a la 2 sobre 2. Esta es la ecuación que me define cuál va a ser la deformación en cualquier punto. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿a dónde se produce la deformación vertical máxima? ¿En qué punto se da la deformación vertical máxima? En el punto B. En el extremo B, ¿verdad? Resulta obvio ahí. Y entonces, ¿cómo determino la deflexión máxima? Entonces, Y máxima, me preguntan. Bueno, respuesta, el Y máximo se produce en el punto B, donde X, ¿qué valor adquiere? En el punto B. ¿Cuánto L. vale X en el punto B? Vale L, donde X es igual a L. Entonces, el Y máximo es el Y para X igual a L, que sería P entre E por I, por L a la 3 sobre 6, menos L por L al cuadrado, L a la 3 sobre 2. De aquí tengo un mínimo común denominador que sería 6, ¿verdad? 6 entre 2 es 3, entonces sería 1 menos 3 sextos. 1 menos 3 menos 2 sextos, o sea, menos 1/3. Y entonces me queda que el Y máximo es igual a P por L al Q entre 3E por I. Negativo. ¿Y cómo interpreto ese menos? Ese menos lo que me indica es que la deflexión es hacia abajo. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Vamos a ver si me da chance de hacer uno más rapidito. Veamos ahora, tengo una viga de longitud L, pero está apoyada en sus extremos. Un apoyo fijo y un patín, A y B. Le aplico una carga P en el centro. Okay. En este caso, entonces, ya sabemos que por simetría en la distribución de la carga, las reacciones AY y BY son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Y cuánto valen esas reacciones? P medios, profe. P medios cada una. Entonces, para aprovechar el tiempo, de una vez voy a hacer mi diagrama de fuerzas cortantes. Y entonces empezaría así con P medios. Viene constante hasta el centro. Baja ahora P, de manera que quedo entonces en menos P medios. Se mantiene constante y llego al final y subo otra vez P medios. ¿Verdad? Tengo las áreas 1 y 2. Entonces el área 1 va a ser igual a P medios por L medios, que sería P por L cuartos. Y el área 2 es igual pero negativa, menos P por L cuartos. Entonces hago mi diagrama de momento flector. Ven que entonces aquí no hay ningún momento aplicado, sumo el área 1 y ahora el resto del área 2. Y esto sería P por L cuartos. En este caso no hay una sola ecuación de momentos, sino que hay dos, porque esta recta tiene una ecuación y esta recta tiene otra. Entonces a esto le llamo M1 de X y a esta M2 de X. ¿Ok? ¿Cuál sería la ecuación M1 de X?
¿Cuánto es la pendiente? El delta Y entre el delta X, ¿verdad? Ayúdenme acá. ¿Cuánto es este delta Y? P por L cuartos. Vamos a ver, M1 por X más B. 1, le voy a poner. M1, que es la pendiente, esa sería entonces P por L cuartos. Es el delta Y y el delta X es esto, L medios. El 4 pasa abajo, el 2 arriba y entonces me queda P medios. ¿Verdad? Está bien. ¿Y cuánto vale B1? ¿Cuánto vale B para esta ecuación? Recuerden que B es la intersección de la recta con el eje vertical y aquí lo interseca en 0. Entonces B1 es 0. De manera que M1 de X sería P medios por X más nada más. Y probémoslo a ver si es cierto. Para X igual a 0, ¿cuánto es el momento? 0. Para X igual L medios, me quedaría P por L medios entre 2, P por L cuartos. Aquí está. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Ahora viene el M2 de X. El M2 de X, vean que esta pendiente y esta son iguales porque tienen el mismo desplazamiento en X y la misma altura. La diferencia es que esta es positiva y esta es negativa porque va de bajada. Pero esta ecuación sí tiene una intersección con el eje Y que no lo tengo acá. Pero si yo lo prolongo aquí, entonces veamos, tengo M2 de X sería M2 por X más B2. Entonces digo que la pendiente 2 es igual a la pendiente 1, pero negativa. Sería menos P medios. Y B2, veamos. Si esto lo proyecto hasta el eje Y, entonces puedo hacer un análisis de semejanza de triángulos. Yo digo que esta altura es a esta, o bien esta, la grande, es a la pequeña, como la base del triángulo grande, es todo este, esa es la base del triángulo pequeño. Entonces, ¿cuánto es esto en relación a esto? Esta distancia es el doble de esta, ¿cierto? Entonces, esta altura es el doble de esta. Esa es la relación. De manera que este punto va a ser el doble de esta altura. Si esto es P por L cuartos, aquí sería P por L medios. ¿Está bien? Puramente geométrico. Esto es algo totalmente geométrico, ¿verdad? Este triángulo de aquí es el doble de este. Si la base es el doble, la altura también es el doble. Entonces B2 es P por L medios. De manera que M2 de X sería menos P medios de X más P por L medios. Y lo puedo probar. Esta ecuación, eso sí, es válida desde X igual L medios hasta X igual L. Entonces veamos qué pasa cuando X vale L medios. Me queda menos P por L cuartos más P por L medios. ¿Cuánto es un medio menos un cuarto? Nos da un cuarto. Y es eso lo que tengo aquí, P por L cuartos. Y cuando X vale L, me queda menos P por L medios más P por L medios es 0. Entonces ya ahí está probado. Entonces, vamos a tomar esta, M1 de X primero, y entonces digo, la segunda derivada de Y con respecto a X es igual a P medios por X. Integro ambos lados. Dejo la constante afuera. La integral del lado izquierdo me queda dy de X. Y aquí me queda la integral de X por dx. ¿Cuánto da? X a la 2 sobre 2. ¿Verdad? Por 2, 4.
más una constante C. Perdón, esto era así y esto es así. Todavía no lo puedo sustituir porque aquí está la C. Esto es la primer derivada, que como les decía, es la pendiente. Bueno, ¿cómo se va a ver esto deformado? Cuando esto se deforme, se va a deformar así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pendiente en el punto B es esto. La pendiente en el punto A va a ser esto. Ninguno los conozco. Pero habrá otro punto donde yo sí conozca la pendiente. ¿Cómo se le llama a este punto? El vértice. El vértice, el punto de inflexión. ¿Y cuánto es la pendiente aquí? 0, profe. Es 0. ¿Ok? Llamémosle este punto de aquí C. ¿Ok? Entonces tenemos que para el punto medio, C, la pendiente es 0. Entonces, si sustituyo valores, tengo 0 es igual a P medios por X. Pero ¿cuánto vale X en el punto C? L medios. Entonces me queda L medios al cuadrado entre 2 más C. ¿Ok? Entonces, Profe, sí. ¿uno podría inferir que la pendiente en A va a ser igual a la pendiente en B? Ahí sí, por simetría, claro, la pendiente en A y en B son iguales, exactamente, por simetría. Ok, entonces ahora, al estar igualado a 0, vean que este P medios, puedo dividir todo entre P medios y se me cancela. Y aquí dentro me queda L al cuadrado entre 4 por 2 entre 8. Me queda L al cuadrado sobre 8 más C igual a 0. Llamémosle C1 esa. Y entonces quiere decir que C1 es igual a menos L al cuadrado sobre 8. ¿Está bien? Entonces, sustituyo eso acá y entonces digo que dy de x es igual a P medios por x a la 2 entre 2 menos L al cuadrado sobre 8. Y vuelvo a integrar ambos lados. La integral de la izquierda me da y de x. La integral de dy es y de x. Aquí me quedaría p entre 2. La integral de x a la 2 entre 2 sería x a la 3 sobre 3 por 2, x a la 3 sobre 6. Menos la integral, vea que estos son constantes. La integral de una constante me da la constante por x. ¿Ok? Más una constante de integración, C2. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Ok, entonces, ahora sí. Conozco el valor de la deflexión vertical en algún punto. Ahora sí, en el punto C no lo conozco. No sé cuánto se deforma esto aquí verticalmente, pero cuánto se deforma verticalmente en el punto A. El punto 0. A es 0, porque el punto A ni sube ni baja, ¿verdad? Entonces tengo que, para el punto A, para A, o sea, X igual a 0, Y es igual a 0 también. Entonces, si sustituyo, en esta ecuación tengo que 0 es igual a P medios
por x a la 3 sobre 6 menos, perdón, disculpen, va de nuevo. 0 es igual, entonces, a p medios por 0 menos 0 más C2. ¿Cuál sería la conclusión aquí? Que C2 es 0. Entonces, finalmente, ya tengo mi ecuación de y de x, que dice que es p medios por x a la 3 sobre 6 menos L al cuadrado por X sobre 8. ¿Ok? Esta ecuación es válida para toda la viga. No, es válida para el primer segmento. Es válida de aquí a acá, de A a C. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con la ecuación del momento que hay en esa misma sección. Sin embargo, por la simetría que tiene esto, las cosas del otro lado los podría calcular como espejo de esta. Ya para no quitarles mucho tiempo, entonces, ¿cuánto sería el Y máximo? ¿A dónde se da el Y máximo? La deformación máxima vertical, ¿a dónde se da? ¿En qué punto? En L medios. En el punto C, ¿verdad? Y máximo es igual a Y del punto C, o sea, con X igual a L medios. Entonces quiere decir que el Y máximo va a ser P medios por L medios a la 3 sobre 6 menos L al cuadrado por L medios entre 8. L medios a la 3 me queda L a la 3 sobre 8 por 6, 48. L a la 3 sobre 48. Aquí me queda L a la 3 y sería 2 por 8, 16. El mínimo común denominador aquí sería 48. 48 entre 16 me da 3. Entonces sería 1 menos 3 sobre 48. 1 menos 3 es menos 2. Menos 2 sobre 48. Simplificando sería menos 1 sobre 24. ¿Ok? Y multiplico por 2, vuelve a darme 48. Entonces el Y máximo sería P por L al Q. Hay algo que dejé botado aquí sobre 48. Lo dejé botado desde aquí al inicio, cuando empecé a hacer las integrales, que es m de x, m entre e por i. ¿Se acuerdan? Aquí falta el e por i, y todo esto. Ahí está. ¿Ok? Eso me da entonces la deformación máxima justo en ese punto. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces quedamos acá. Muchas gracias por su atención y nos vemos otra vez el martes. Gracias, profe. Profe, ¿será posible que pueda subir la grabación de esta clase? Sí, sí, claro que sí. Ahora apenas se cierra, nada más dejo el chance de que termine el proceso y lo subo. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe. Gracias.